Buenas tardes. Este es el video correspondiente al segundo parcial de teoría pedagógica número 2. Como ya vimos previamente en el parcial anterior, el pensamiento pedagógico, sobre todo el pensamiento moderno, ha cambiado drásticamente y le ha dado al apartado de la educación un protagonismo muy fuerte en la sociedad, sirviendo como elemento de cambio, sirviendo como un elemento de análisis y evitando justamente estar limitado ante alguna ideología o alguna forma de pensar, aun cuando debe de ser un derecho que va a proveer el gobierno o el sistema como tal que rija. Entonces el pensamiento pedagógico está muy marcado con un tinte social, con una utilización para el desarrollo propio, y esa es la característica principal que vamos a notar en este parcial. Primero, tenemos que entender que el primer centro o lugar donde el pensamiento pedagógico va a aplicarse es en el espacio escolar. Entonces tenemos que recordar que siempre tenemos que analizar desde lo que es el elemento tangible como el elemento intangible. En este caso, primero tenemos que hablar de que al menos en Latinoamérica el espacio escolar es un ambiente amplio pero muy saturado. Esto se debe normalmente a que la educación impartida sobre todo por el Estado está basada en modelos que buscan un sistema de competencia. Entonces, en el afán de esa competencia, en el afán de ese desarrollo, se ha empezado a establecer un criterio en el que la mayoría de las comunidades van a vivir dentro de un entorno y dentro de un área un poco limitada, y que también va a dar razón de los mismos recursos que se tienen. Por eso es muy importante que nosotros estemos siempre conscientes de cómo se comporta este espacio escolar. Este espacio escolar comienza desde la estructura del salón hasta la estructura completa de los servicios y de todas las áreas de recreo que incluso deben de tener. El impacto social de los actores sociales, o el impacto de los actores sociales, significa en este caso también, y relacionado al aspecto del espacio escolar, significa que tenemos que entender cuál es la función de cada uno de los actores sociales. ¿Cuáles son los actores sociales? Los docentes, la institución, los padres de familia, la sociedad en general y los alumnados. Entonces aquí nosotros tenemos que definir claramente quién es quién. Entonces, cuando estamos en el salón, y es algo que nos llegan a comentar a nosotros como docentes muchas veces, nosotros en el salón podemos establecer nuestros propios sistemas de enseñanza. Eso se le llama libertad de cátedra. Si bien tenemos que apegarnos a modelos, a planeaciones, a temarios, se nos da la libertad de poderla implementar a partir de nuestras propias ideas, de nuestras propias formas de procedimiento. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que estas tienen que estar de alguna manera incorporadas con el pensamiento también de los demás, porque no podré llegar en un plan dominante o en un plan infusivo o en un plan en específico contrario a los intereses también de ustedes, de los alumnados, o no voy a poder estar dando una doctrina que a lo mejor va a ser contra social. Entonces, si la doy, debe estar justificada bajo un criterio. Entonces, en este caso, debemos también entender cuál es el punto de todo eso. Y veamos, cuando estábamos, sobre todo nosotros en primaria, en secundaria, vean y recuerden cómo se organizaban exactamente pequeños grupos sociales ya dentro del mismo grupo, y que estos también iban formando sus propias jerarquías, sus propias formas de función, y a su vez existen hacia arriba, hacia abajo. Los docentes tienen su propio sistema, el sistema administrativo tiene su propia organización, la jerarquía de la institución a comparación de otras va a tener también una importancia ahí, pero todas van a cubrir un rol. Entonces, como todas cobran un rol, es importante que cada una se vaya estableciendo como una parte o un elemento fundamental para el desarrollo de. Esa es la relevancia que va a tener aquí esos actores sociales. Y por último, cuando nosotros esclarecemos perfectamente estos actores sociales, esclarecemos que es importante el espacio tangible, los recursos, los materiales que se tienen, entonces ya también podemos hablar que lo que se está impartiendo en el aula va a tener un impacto también en el desarrollo de la comunidad. Y esto incluso lo llegamos a ver, por ejemplo, cuando nos toca trabajar, por ejemplo, con comunidades o con personas
que en mi caso particular con personas mayores, en las cuales nos damos cuenta que ellos te relatan a ti cómo el no haber estudiado, el no haber tenido estudios o no haber completado sus estudios los han perjudicado en su desarrollo como tal, incluso su calidad de vida. Porque representó a lo mejor un momento de sí, voy a trabajar para tener voy a trabajar y voy a dejar de estudiar para tener dinero, pero no directamente tendremos la característica de esa estabilidad que quizás te va a dar después otro tipo de trabajo que sí te puede proporcionar la educación. O incluso también el mismo apartado de la convivencia, porque muchos también me dicen, a mí en lo particular, ¿por qué regresaron a estudiar? Pues porque de repente querían ayudarle a sus nietos o a sus hijos con alguna tarea y no podían. Entonces eso de alguna manera desarrolla estas necesidades, esta característica, y es exactamente cuando uno se da cuenta que la educación, si a nivel personal ya empiezas a darle ese valor, a nivel social es mayor. ¿Por qué? Porque eso te va a crear o te va a dar herramientas de análisis, de comprensión. Entonces ahí recae el peso de todo este apartado de lo que es el desarrollo del conocimiento, de la educación y de injerencia de este en la comunidad. Siguiente es el punto de ver a la escuela como un lugar de producción de conocimiento y reproducción social. Hace rato yo hacía el comentario en el que decía, nosotros cuando éramos niños normalmente estábamos en el grupo y nuestro grupo a su vez tenía otro pequeño grupo y así. Esto es una característica muy importante porque nos habla de este funcionalismo, de esta situación en la que a nivel primitivo replicamos acciones para perfeccionarlas y finalmente a partir de ellas también seguir generando condiciones. Entonces eso lo estamos encontrando aquí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de la escuela como un centro de producción de conocimiento, pues es obviamente lo que el docente le está dando al alumno, lo que le está diciendo, las formas, los mecanismos, las herramientas, pero también el mismo alumno, ya sea por las actividades o ya sea por la misma convivencia, tendrá que tomar todo eso que aprende y lo va a tener que traducir ahí y lo va a tener que explicar ahí. Entonces en esa parte pues justamente vamos a notar esa característica fundamental de la reproducción del conocimiento y de su uso ya de forma social, y también de cómo el mismo apartado de la escuela nos funciona como una especie de laboratorio social donde esto se va a poner en práctica. ¿De acuerdo? También nos establece el cambio histórico en los mecanismos de aprendizaje. Porque hace aproximadamente 150 años el modelo de educación era el maestro enfrente de un grupo vomitando conocimiento y presentando exámenes, punto. Y creo que no ha cambiado tanto en este tiempo. Sin embargo, poco a poco han empezado a existir nuevas doctrinas pedagógicas que nos implican ya un trabajo más activo. Hay doctrinas como la escuela Montessori que te favorece la experimentación o la generación de proyectos o cualquier otra dinámica que ya empieza a ver. Sin embargo, también es importante entender que debido a que estamos directamente influenciados por la característica social y de entorno, no siempre va a ocurrir esto. Porque a pesar de que son modelos muy buenos y todo lo que quieras, muchas veces, y esa es una de las limitantes que por ejemplo nosotros, México, Oaxaca en general, presentan, es que no se tienen los recursos necesarios. Porque por ejemplo, eso sí, hay mecanismos muy buenos como estos que decía de proyectos o Montessori, pero funcionan a nivel pequeño. ¿Por qué? Porque tienes que tener un docente prácticamente para cada alumno. O sea, es muy difícil que un docente le pueda dar, bajo este sistema, le pueda dar seguimiento a casi 50 alumnos. ¿Por qué? Porque no va a haber una retroalimentación verdadera, sino que va a estar cumpliendo. Veámoslo incluso nosotros mismos en este modelo híbrido de enseñanza que estamos llevando, porque en este modelo justamente vemos eso, vemos esa característica en la que el alumnado, yo desconozco realmente, sobre todo por ejemplo en matemáticas, yo desconozco si realmente hacen ellos los ejercicios o no. Porque aunque me muestren el procedimiento y todo, solo teniendo una interacción directa se puede saber. Pero también esa interacción no siempre es sencilla. Entonces esa característica va a estar ahí.
¿vale? Por eso hay que reconsiderar siempre mucho que nuestro apartado de la escuela representa eso, y eso también tiene que ver un poco con la forma en la que a veces se nos está enseñando, ¿vale? Después de eso tenemos lo que es los objetivos de la educación, que hemos visto siempre que los objetivos tienen que ser directos, tienen que ser reales, tienen que ser alcanzables, tienen que ser reproducibles. Es decir, que todo lo que tenga que ver con la educación sea tangible, o sea, se pueda expresar en su realidad. También tenemos la revaloración del proceso de enseñanza-aprendizaje. Con todo esto, hemos entendido, y lo que decía, hemos entendido que es necesario que cada vez se tenga una mayor preparación, pero que no sea una preparación básicamente basada en la instrucción, porque eso es una de las variables del pensamiento actual, sobre todo en la educación, que nos ha costado mucho trabajo cambiar. Estamos dando herramientas para la enseñanza, no estamos adiestrando alumnos, porque cuando se adiestra se empieza a hacer un sistema en el que se sigue un sistema de órdenes, se sigue un sistema de indicaciones predefinidas y no te permiten poder tener realmente un conocimiento porque solo está replicando el mecanismo. Entonces se ha empezado a revalorizar esto diciendo no, sí, se tiene que seguir la indicación, pero tienes que entender por qué la indicación es esa, de dónde viene la indicación. Una vez que realizaste la actividad, ¿qué lograste? Y antes de realizar la actividad, ¿por qué lo estás haciendo con eso? Entonces, esta parte que de hecho se empieza a permear mucho de otras ramas, como lo puede ser la misma epistemología en la búsqueda del conocimiento científico, lo notamos ahí. Entonces ahí podemos percatarnos exactamente de cómo esto va surgiendo y va avanzando. Entonces esta revalorización ha sido muy importante porque también ha obligado a que el docente como tal se empiece a preparar a niveles que no quería o que no podía o que entendía que a lo mejor no necesitaba, cuando en realidad sí, porque inclusive lo podemos ver en la misma experiencia que hay maestros de matemáticas que son eminencias, que pueden resolver problemas totalmente complicados, pero no pueden explicarlo. Entonces, esa capacidad de comunicación es súper importante, porque de qué me sirve tener un profesor que tenga 2 maestrías, un doctorado y un postdoctorado, si no me puede explicar lo básico de su área. Entonces eso ha hecho que este proceso de la enseñanza-aprendizaje esté forzando que tanto alumnos como docentes y demás involucrados tengamos que prepararnos de una forma más multidisciplinaria, más activa. Entonces esas son las primeras 2 características del sistema pedagógico o el pensamiento actual. Ahora, en este caso vamos a ver algunas relaciones que tiene la educación, sobre todo ya desde un contexto social. Entonces vamos a ver primero la relación con la opresión. Cuando una autoridad o una figura empieza a ejercer sus derechos, privando a los derechos de los demás, estamos hablando de la opresión. Entonces, la educación como tal ha enfrentado y se ha convertido en el único elemento de lucha contra la opresión. Entonces, aquí tenemos que entender que muchos problemas de la opresión surgen a partir de la ignorancia, que muchas veces desconocemos los mecanismos o desconocemos los principios que nos pueden ayudar a entender el funcionamiento o no de las cosas. Entonces ahí es donde esa parte estará claramente definida y marcada. Eso también tiene que ver directamente con el desarrollo de otras características y sobre todo el entendimiento del por qué ha ocurrido en algunos apartados fenómenos de desintegración. Ahí justamente lo dice, la desintegración social y la segregación en el proceso de enseñanza. Es obvio que aunque se quiera, el mismo proceso de enseñanza va a tener un momento en el que será alcanzado, sobre todo por conductas que no lo apoyan. Entonces ahí se va a notar mucho este sistema de opresión y este sistema de relación como tal, porque vamos a empezar a ver que se pierde como un apartado esto y empieza a generar problemas a la larga. Entonces podemos hablar que todavía el día de hoy existe este fenómeno del clasismo, del machismo y de la homofobia, e incluso la menospreciación por apartados de la edad,
porque decimos, es que tú estás muy chavo o es que tú eres muy viejo y solamente el de edad media tiene derecho. Entonces, ese tipo de actitudes o de forma de pensamiento son las que la educación enfrenta día a día, trata de adaptarse en algunos casos y trata de crear herramientas. Sin embargo, es un poco complicado en alguna ocasión. Yo en este apartado manejaba justo el caso de esta persona que se identifica comúnmente como el compañere, en el cual si me hubieran preguntado a mí desde qué perspectiva uh, abordaría ese problema, tendría que exactamente considerar eso, qué perspectiva se requiere o cuál es la dominante. Porque desde una perspectiva personal, considero que la persona en cuestión tenía cierta razón para generar un malestar a partir de la búsqueda de una identidad propia. Sin embargo, el mecanismo y la forma como lo empieza a realizar, eso me hace pensarlo también desde la perspectiva docente, en la cual yo no puedo permitir que, por ejemplo, en mi sesión de clases se tengan esos conflictos. Simplemente lo que hago es, se apartan a los compañeros si no se puede llegar a un acuerdo previo con palabra, se apartan, se les hace una reunión en privado y ahí se trata de abordar eso. En privado del grupo, porque en realidad yo siempre le he dicho que esto tiene que estar siempre acompañado de interventores. Interventores que deben de ser elementos que te den a ti certeza de que no se va a pasar a mayores con estas situaciones. Entonces, el sistema de opresión ahí también se empieza a manifestar. ¿Por qué? Porque muchas veces, sí, el malestar es mucho, pero también ignoramos muchas cosas que podemos hacer o podemos forzar, en este caso, a los organismos opresores a primero cumplir. Entonces, eso es como que lo que la educación enfrenta en este apartado. Por lo tanto, al combatir la opresión, se convierten en elementos o herramientas de la concientización. Y entonces el conocimiento como tal pues será implementado para la mejora social. Y aquí podemos hablar antes que nada de 4 variedades de concientización. La concientización activa, que es cuando literalmente estás dando a conocer un problema o una necesidad. La concientización pasiva, en la que entiendes que existe una problemática, pero no la resuelves de manera directa o inmediata, sino que buscas mecanismos alternos que puedan solucionarlo. La concientización personal, que tiene que ver directamente con la búsqueda de una identidad propia, con la concientización de los alcances, de las habilidades, de las actitudes de cada ser en lo particular, que es la contraparte de la concientización general o grupal, porque ahí lo que vemos es cómo a veces las interpretaciones sociales cambian. Y en este caso, por ejemplo, la educación es un elemento fundamental porque nos ayuda a crear parámetros o paradigmas que nos empiezan a decir el funcionamiento como tal, hacia dónde debería estar encaminado en razón de un desarrollo concientizado. ¿Ok? Entonces, sí es como un poco raro, pero es básicamente cuando nosotros, no como individuos, sino como conjunto, empezamos a ver de dónde surgen las problemáticas, cómo enfrentarlas, cómo abordarlas y cómo tratar de solucionarlas. Sobre todo deslindándonos del particular, porque en ocasiones pensamos que el derecho personal está por encima del derecho grupal, cuando en realidad ni siquiera es eso verdad, sino que ambos deben de estar en un equilibrio dinámico. ¿Por qué? Porque dice la máxima que la libertad de uno termina cuando comienza la del otro. Entonces la educación aquí cubre ese papel de marcar los límites. Y después tenemos la educación como proceso de liberación. Hace tiempo yo leía una frase como tal que dice que el mayor acto de rebeldía en la actualidad es ser simplemente alguien que tenga educación. La educación es el mayor acto de rebeldía ahorita. ¿Por qué? Porque la educación es la que te abre la puerta, porque la educación es la que abre y rompe las limitantes que se forman muchas veces, porque aunque quizás uno se convierta en un bloque más de un movimiento entero, la educación como tal va a ayudar a que esa parte que nosotros damos
se quede y pueda realmente tener una función al final. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales se nutren a partir de los pensamientos libres, y los pensamientos libres se nutren a su vez de la misma educación. Veamos que hay movimientos como puede ser el mismo Renacimiento o la Revolución Francesa, que surgieron a la par de la necesidad de una educación, porque esta pues fue la que da la comprensión de el rey ha abusado de nosotros, porque nosotros le dimos el derecho al rey, porque éramos ignorantes y no pudimos ver que era un abusivo. Entonces esa característica todavía el día de hoy, después de tantos años, cientos de años, se sigue manifestando. Entonces cuando nosotros aprendemos que eso es realmente lo único que sirve como un motor verdadero, no fatal, porque pues también puedes simplemente buscar la liberación y la libertad a partir de un movimiento armado, un golpe de estado, lo que quieras. En este caso la educación justamente lo que busca es eso, una liberación sin la necesidad de ensuciarnos, sin la necesidad de que nuestras manos estén manchadas con sangre, porque no tiene tampoco un sentido real. Entonces, estas tres son las funciones más importantes que cubre la educación, sobre todo cuando hablamos de la educación y el pensamiento general. Uno, la relación con la opresión, que siempre es un factor que va a afectar a la educación porque va a tratar de limitarla, de prohibirla, de cerrarla. Por otro está el apartado de la concientización, que es cómo nuestra educación se puede convertir en una herramienta para primero comprendernos. Y después la educación como proceso de liberación, porque nos ayuda a crear un análisis circunstancial, el cual nos puede motivar a cambiar una situación o no. Seguimos. Ahora, hablando de contextos, es importante entender cómo estos también han ido sectorizando y generando tendencias. Sobre todo en el caso de países como México, los sistemas de educación han buscado formas de lograr educación pública abierta y que pueda cubrir todos los apartados necesarios, todas las necesidades. Y se ha copiado mucho este modelo o esta tendencia norteamericana como tal, porque establece como que estándares y limitan, bueno, no límites, sino estándares o sistemas de acción en los cuales las actividades se van a presentar. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera característica que va a tener es esta tendencia norteamericana, que es la que tiene mayor prioridad, sobre todo en el área de América en general, es, primero, la educación está en sectores de edad del estudiante. Es decir, empieza a definir que van a haber periodos de edad en los cuales se les va a impartir ciertos conocimientos y que es importantísimo que el estudiante, por ejemplo, conviva con elementos que tienen su misma edad, su mismo sistema de identificación. Entonces esa es como que la característica que destaca en esto. Después es que está enfocada a necesidades, capacidad y capacidades de comprensión. ¿Qué significa que esté enfocada a necesidades? Es como lo que digo. Está enfocada a que se te empiezan a dar herramientas básicas por área o por nivel, que se revise que las puedes utilizar adecuadamente o al menos las puedes utilizar, y a partir de ahí pues se te podrá dar un complemento. ¿Ok? ¿Qué es esto? Pues es básicamente, lo digo, es la educación aquí en este país. Que por ejemplo, yo doy matemáticas un nivel, ok. Entonces no va a ser igual la clase que le dé a primer semestre que le dé a sexto semestre. No va a ser la misma clase que va a llevar el alumno de 5 años que el que va a llevar el de 20 años y el de 15 años. ¿Por qué? Porque me tengo que adecuar a cada una, porque a lo mejor el de 5 años es más inteligente, pero si no tiene las herramientas no va a poder demostrar esa inteligencia. Y a lo mejor el de 25 años, aunque ya tenga una beca y un doctorado, a lo mejor no sabe hacer lo básico. ¿Por qué? Porque hay una falla o hay una fuga de información o no se abordó como se debió haber abordado realmente. Y por lo tanto hay deficiencias. También establece que la educación, si bien es un derecho que otorga la misma ley, que otorga y debe de proteger el Estado,
no se exenta de que sea también una circunstancia económica y que por lo tanto también pueda ser capitalizada. Siempre y cuando la educación privada pueda cubrir las mismas regulantes y estándares que cubre la educación pública, entonces no hay problema. Incluso permite el complemento de sus propias actividades o ideologías. Por eso hay tantas escuelas de tipo privado que pueden de alguna manera no representar al Estado laico, pero sí deben de presentar el estado de educación general. Es decir, un caso, biología. Aunque sea una escuela de monjas y todo lo que se quiera, en el cual no se tiene o no se cree como tal en principios como los de la evolución, como es un conocimiento de índole general aceptado por los mecanismos de validación, pues entonces van a tener que dar, quieran o no, teoría de evolución en sus materias. Y tiene que ser abordada con la misma importancia que se hubiera abordado cualquier otro tema. Entonces, esa es la característica ahí. Después se establecen niveles. Yo hago el comentario diciendo que hay tres niveles principales y dos accesorios. El primer nivel es el nivel de preescolar. Sin embargo, podemos separarlo a dos, que es jardín de niños y preescolar. Entonces, yo nada más aquí estoy hablando de estos principales. No voy a contar el término como tal preescolar porque se puede separar a dos. Preescolar general, es decir, estos chicos o estos niños menores de 6 años, pero mayores de 4. Porque también se sabe que hay escuelas maternales que atienden a los menores de 4. Entonces, ese es uno de los opcionales. Ese es un accesorio, que es el sistema maternal o de guardería. Sobre todo actualmente, antes no se consideraba, pero ya se tiene que considerar porque ahora sí, ya se les empieza a dar programación neurolingüística, herramientas de comunicación, herramientas de corte social. Veámoslo, un niño criado a partir de guardería tiene mejores capacidades de relación. Puede negociar mejor, puede acercarse mejor a las personas, puede establecer una familiaridad más sencillo, cosa que no va a hacer uno que no tuvo la misma fracción de desarrollo. Entonces va a ser una de las características. Después tenemos los otros comunes, que son primaria, secundaria, y viene el último, que es superior universitaria. Desde hace tiempo hay como que un debate entre si debemos de considerar la educación media superior o esta se debe de incorporar al apartado superior. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la normatividad actual dicta que la educación media superior ya no existe y es parte de la educación universitaria. Sin embargo, bajo atribuciones directas de la ley, no, porque la misma ley dice que la educación media superior incluso está considerada como educación básica y ya es reglamentaria y ya es obligatoria. Es decir, si tú no tienes tu certificado de prepa, es una obligación que lo tengas. Por eso de repente empezó a surgir mucho estas campañas de termina la prepa en un examen, de la prepa abierta y todo eso. Pero, pues mientras la decisión no se tome y no se considere como un acuerdo, aunque sea de la mayoría, pues va a ser de esa condición. Va a ser parte del sistema de educación superior. También otro factor que separa y caracteriza mucho esto es que hay una rama de la educación media superior que ya te permite prepararte, por ejemplo, para la vida adulta como una profesión, lo que se conoce como carreras técnicas. Entonces, por esas carreras técnicas, como ya están enfocando el conocimiento hacia un objetivo que no es meramente el saber, sino es también la sobrevivencia y poder ejercer una chamba, entonces eso también ha modificado mucho la percepción que se tiene de ese apartado. Sin embargo, pues vuelvo a repetirlo, en general se considera desde el punto administrativo como parte de la educación superior, desde el parte jurídico de la ley se considera como parte de la educación básica. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora,
Estos dos apartados también son importantísimos porque nos ayudan a entender y comprender el procedimiento y cómo el pensamiento que nosotros desarrollamos se empieza a aplicar. Primero tenemos que entender que hay un nivel o hay un apartado cultural y de relación de poder. Esto nos lleva a la creación de los sistemas sociales y sistemas educativos que se interactúan e interrelacionan para lograr un fin de desarrollo, o esa es la idea particular. Primero tenemos los sistemas centralizados, a la par de los descentralizados. Hay que entender qué significa centralizado y descentralizado. Centralizado es que se van a crear ejes de los cuales se tiene que generar una información y un control inmediato, y ya todo lo demás será accesorio. Y hay otros que funcionan al revés. Ven los mecanismos accesorios y ya después tratan de explicar los centralizados. Y a su vez todos son independientes. El problema de los centralizados es que no existe independencia. Por lo tanto, lo que dicte el central lo deben de replicar todos. Mientras que los descentralizados ya no tienen este criterio y por lo tanto se pueden separar. Sistemas incluyentes. Estos son los sistemas que se esperaría que se cubrieran principalmente. En este caso estamos hablando directamente de apartados que tienen que ver con la sección de la concientización, con la parte de la concientización, con la parte del desarrollo analítico, de la incorporación de los elementos y de la adaptación y adecuación del mismo sistema educativo para cubrir esas necesidades y características. Y tenemos lo que también les decía, los sistemas de adiestramiento, que esos sistemas pues tienen la característica de que no te ejercen conocimientos, sino que te están básicamente entrenando para realizar un proceso. Entonces, esto tiene mucho que ver sobre todo con el apartado castrense. Si nos damos cuenta de los distintos tipos de educación que podemos abarcar, este proceso en especial, el del sistema de adiestramiento, es muy enfocado hacia el apartado de los militares. ¿Por qué? Porque normalmente se busca que sean elementos que puedan cumplir con una orden o con una indicación y que normalmente no tengan otro sentir más que simplemente cumplir. Es decir, el pensamiento analítico reflexivo sí es utilizado, pero en el afán de herramienta, no como un mecanismo para evaluar si se está funcionando o no. Entonces, esto también está muy fuertemente relacionado con el poder. ¿Por qué? Porque inclusive cuando nosotros estamos en la solicitud para entrar a estos organismos castrenses, muchas veces el estudio psicológico no nos permite pasar o acreditar justamente por este tipo de situaciones. Necesitan personas que cumplan el perfil de adiestramiento más que un perfil reflexivo, o al menos en su mayoría. Entonces la característica, y eso también la relación del poder. Por otro lado, tenemos la característica del lenguaje, escolaridad y subjetividad. En este caso, tenemos que entender cuáles son las relaciones de todos estos elementos que yo les decía antes. Hasta dónde llegan las limitantes del docente, las limitantes del padre, del alumnado, de la institución y del gobierno en general. Entonces, son como que características propias. ¿Vale? Si nos damos cuenta, entonces, el desarrollo del pensamiento pedagógico, sobre todo el actual, está muy encaminado a un apartado social, está muy encaminado a un apartado en el que no se necesitan conocimientos estériles. De nada sirve, por ejemplo, en materias como física o química, que tú sepas hacer las cosas de una forma mecánica, sino que yo necesito que tú puedas hacer las cosas de forma mecánica, que las comprendas y que les veas una funcionalidad real para todos. Entonces, esa es la diferencia que tiene la educación. Eso es el principio que se ha ido desarrollando. Por eso también, de alguna manera, la educación también se ha vuelto más demandante. Más demandante hasta para el mismo profesor, más demandante para el alumno. Porque ya se requiere de especialistas del área.
no solamente personas que pues por circunstancias iniciamos dando clases en un área y terminamos en otra, sino que sí, es válido eso, pero también tiene que haber siempre una preparación constante, tanto también en los mecanismos de enseñanza, porque seguimos replicando muchos mecanismos que incluso ya son ajenos o que ya son de antaño y no han tenido realmente un proceso de rehabilitación. Sin embargo, y eso también deben de tenerlo en cuenta, sin embargo, pues también implica entender cuál es la sociedad que nos rodea y en donde nos vamos a desempeñar, porque muchas veces incluso aunque nosotros queramos algo, pues este apartado es el que nos puede acabar limitando. Entonces esa sería como que la característica ahí. Sin embargo, pues a final de cuentas, el pensamiento pedagógico moderno es muy nutritivo y cuando empezamos a notarlo y empezamos a buscar las partes buenas, tiene mucho potencial de autorregulación y de realmente de enfrentar problemáticas, sobre todo problemáticas humanas y de relación, porque ya solucionando esas es más fácil solucionar otro tipo de problemáticas. Pero bueno, eso sería todo lo que yo puedo agregar para este parcial. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.